¿Sabías que en el orden en el que consumes tus alimentos puede transformar tu salud y puede tener mucho que ver sobre la forma como estos impactan tu vida, tu energía, los niveles de glucosa, los resultados que tienes en tu metabolismo, tu sueño? Por eso hoy te quiero contar y hoy te quiero explicar y quiero que te sorprendas de ver los resultados de cómo simplemente con estar atentos al orden como vamos a comer, al orden como vamos a beber, al orden como vamos a ir manejando esto para controlar nuestros niveles de azúcar en sangre, para ayudarnos a perder peso dentro de un tratamiento obviamente integral, para que te puedas sentir con más energía. Por eso, si esto te interesa, pues este video es para ti. Por eso quédate hasta el final conmigo porque además de explicarte cómo funciona esta estrategia, te voy a dar ejemplos para que puedas organizar y optimizar tu comida para el mayor beneficio en tu metabolismo. Recordemos una cosa, y es que el concepto de metabolismo no es solamente un número de calorías, no es solamente yo cuánto estoy quemando al día y cuánto estoy consumiendo, sino que esto determina cómo mi cuerpo utiliza los nutrientes de manera correcta, cómo lo mete dentro de la célula para que yo pueda utilizar la glucosa y el oxígeno para producir energía de manera adecuada, para que todos esos procesos dentro de la célula se lleven a cabo, para que yo pueda estar utilizando las reservas que yo tengo, las reservas de glucosa, las reservas de grasa, porque para eso almacenamos la grasa. Recuerda que tú almacenas grasa para que tu cuerpo la pueda utilizar como fuente de energía, no la almacena para nada diferente. Entonces, cuando paramos y pensamos que el orden como yo voy a comer mis alimentos, pues me puede ayudar exactamente lo mismo. Manejar los tiempos también como yo me lo voy a comer, comiéndote exactamente lo mismo. Puede tener o un efecto positivo o un efecto neutro, o podría tener un efecto negativo también basado en si tienes algún antecedente. Entonces, cuando comemos los alimentos en un orden adecuado, la forma como la insulina, que es la hormona que le ayuda al cuerpo a manejar los niveles de glucosa en sangre, se va a disparar. Si va a ser mucho más alto, si va a ser mucho más controlado. Los niveles de glucosa que van a entrar en el cuerpo van a ser los mismos, porque te estás comiendo exactamente lo mismo, pero la velocidad a la que van a entrar va a ser mucho más controlada. La gente se preocupa hoy mucho por los picos de glucosa. A la larga, el pico de glucosa no es lo grave, es el pico de insulina después del pico de glucosa. La forma como se sostienen los niveles de glucosa en el tiempo y el efecto hormonal que eso va a tener. Esto también va a hacer que la manera digestiva, el efecto digestivo, no solamente el efecto metabólico, el efecto en el tiempo, el efecto que eso va a tener hacia la glucosa, sino la forma como mi cuerpo lo va a recibir, va a ser mejor. Entonces, por eso quiero que me prestes mucha atención, porque antes creíamos que uno podía comer en cualquier orden, que uno podía hacer más o menos lo que quisiera, pero cuando manejamos un orden adecuado, cuando entendemos muy bien incluso el momento adecuado de comerse un postre, que uno dice, hay momento adecuado de comerse un postre, ¿cómo así? No es que los postres son pecado, son la culpa que uno debería tener. No, 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 nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero que tengas en cuenta? Fíjate que normalmente cuando nos servimos los platos de comida, ¿qué hacemos? Y es que siempre empezamos por las papas, el arroz, la yuca, el plátano, la pasta, siempre nos vamos como por eso que nos gusta tanto. Y tenemos que recordar una cosa y es que los carbohidratos, porque me vas a oír esta palabra durante todo el video, los carbohidratos hay de varios tipos, pero tenemos que recordar que todos los vegetales, todas las frutas son carbohidratos, porque están llenos de fibras y las fibras son carbohidratos. Obvio, la papa, la yuca, los postres, el plátano también son carbohidratos, los postres son más azúcares simples y lo que viene en la papa, la yuca, el arroz, más que todo, lo que van a tener, tienen algo de fibra, pero lo que más tienen son almidones, que a la larga son cadenitas de glucosa que están pegadas entre sí. Entonces, habiéndote dicho esto, ¿qué es lo más inteligente que yo le puedo hacer a mi cuerpo? Entonces, vamos a pensar que un plato tuyo es vegetales, proteína y le vas a poner algo de papa. La papa va a ser la misma, te vas a comer exactamente la misma papa, pero si la papa entra de primera, las enzimas de mi boca, las enzimas que me van a ayudar a romper esos carbohidratos y las de mi páncreas, lo van a romper y la velocidad a la que van a entrar los almidones de la papa, como no está en presencia de nada más, va a ser mucho más rápido y eso va a tener un efecto en la insulina completamente distinto. Así haces lo que te voy a decir. Paso número 1. ¿Qué podemos hacer? Empezar por los vegetales. Como los vegetales tienen fibras solubles y fibras insolubles, cuando comemos vegetales enteros, eso va a hacer que estas fibras estén de una vez disponibles y se empiecen
a romper con la masticación, las voy a tener listas y eso va a empezar a generar también el efecto de la generación de moco. Eso va a empezar a hacer que dentro de mi intestino se prepare también mi microbiota y eso va a hacer que en el momento en el que entre las diferentes concentraciones de glucosa del resto de lo que yo me vaya a comer, no entren todos como en estampida, sino van a entrar de una forma mucho más lenta y mucho más controlada. La misma cantidad de glucosa, pero con un efecto completamente diferente. Y esto sabemos que es importante, vuelvo y te digo, especialmente hacia los picos de insulina. La cantidad de glucosa es indiferente porque va a ser lo mismo. Hay personas que les puede gustar comerse los vegetales de primero, hay personas que no lo disfrutan mucho. ¿Cuál es la solución para esto? Si quisieras hacerlo de esa manera, sería preparar un jugo verde. Ahí es cuando yo te digo, a las personas que no les gusta comer muchos vegetales, tomarse un jugo verde les sirve, sí, siempre y cuando no lo vayan a pasar por un colador y no lo hagan en un extractor, porque el extractor coge toda la fibra y la tira para un lado y te deja simplemente un jugo o un batido o una bebida que no tiene nada de fibra y lo único que va a tener es sabor, vitaminas y algo de minerales. Pero lo mejor, el ideal es, o como me gusta a mí hacerlo, y además que eso va a hacer que comas un poco más de vegetales, y es sírvete un plato entero de vegetales. Cuando te sirves un plato entero de vegetales, pues no va a estar compartiendo con el pollo, con el pescado, con nada de espacio. Puede servir mucho comerte un plato entero de vegetales. Una vez hayas hecho esto, lo más recomendable es que pases con el paso número 2 y es que sigas con las proteínas. Las proteínas pues no tienen nada de glucosa, pero ¿qué tienen? Y es que generan mucha saciedad, controlan mucho los niveles de insulina, el pico de insulina que se va a hacer es muy poco, no va a tener nada de efecto sobre la glucosa, pero generan mucha saciedad. Entonces estás comiendo fibra que genera saciedad, que te va a ayudar a controlar los niveles de glucosa, que si tenías algo de glucosa dentro de la ensalada pues va a ser muy bajo, te está preparando, está generando moco, está preparando lo que se llama el bolo alimenticio. Están entrando las proteínas que te van a generar muy buena cantidad de saciedad. Y a eso la pregunta, oiga doctor, ¿y necesariamente tiene que ser así como en orden? ¿Que primero tiene que ser los vegetales y después tiene que ser la proteína? ¿No puedo ir mezclando el uno con el otro? Y la respuesta es, sí los puedes mezclar y sí los puedes combinar. No quiero que te lleves a la cabeza que tiene que ser pues en el orden así que uno diga, ay, qué cosa tan aburrida. No, tú puedes empezar sin ningún problema comiéndote, piensa en lo que es como una ensalada César con pollo, o una ensalada con pollo, o una ensalada con carne, o alguna ensalada con pescado. ¿Puede ir juntos? Sí, sí pueden ir juntos. ¿Los vegetales tienen que ser crudos? No, no tienen que ser crudos. Los vegetales pueden ser al vapor, pueden ser cocidos, pueden ser salteados, pueden ser como a ti te gusten. Lo importante es que sea una muy buena cantidad de vegetales con una muy buena cantidad de proteína. Y recuerda que la cantidad de proteína debe ser anclada a tus necesidades diarias basadas en tu actividad física y tu peso. Te comes muy buena cantidad de proteína que te va a regular los niveles de insulina, te va a ayudar a regular los niveles de glucosa, te va a ayudar a mantenerte mucho más saciado en el tiempo y lo vas a estar consumiendo con los vegetales que te van a ayudar a prepararte por si vas a comer algo adicional que viniera a hacer o algo de pan o algo de pasta o algo de arroz o algo de yuca o algo de plátano o, ¿por qué no? Te lo decía ahorita, comer tu postre. Ese, un postre. Sí, quédate aquí conmigo, porque te voy a dar lo que para mí es la mejor recomendación que le hago a las personas a la hora de comer un postre. Entonces el paso número 3 sería que tú te sirvas esos otros carbohidratos, lo que llamamos los carbohidratos almidonados en tu alimentación. Entonces tú dejas para el final la porción de arroz, dejas para el final la porción de papa, la porción de plátano. ¿Y cuál es mi recomendación? Como ya te comiste todo el plato, como ya te comiste tus proteínas y ya te comiste tus vegetales, te va a quedar un plato vacío. Entonces mucho cuidado. Porque ahí no es que decir, ok, entonces la montaña de arroz, porque ahí lo que vas a estar haciendo es un efecto completamente contrario, porque la cantidad de glucosa de todas maneras va a ser muy alta y esa cantidad de glucosa igual va a entrar. El hecho que no esté entrando tan rápido no quiere decir que no vaya a entrar y no quiere decir que no vaya a tener un efecto en tu cuerpo. Ojo, la cantidad de glucosa hay que controlarla. La velocidad de entrada hay que controlarla. Las dos cosas hay que tenerlas en cuenta. Estamos controlando por medio de la fibra y de la proteína la velocidad de entrada, pero la cantidad también la tenemos que controlar. Entonces, esta cantidad no debería superar más de un cuarto de tu plato para que no tengas problema. Si por algún motivo vas a comer postre y lo sabes, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que no consumas ni pasta, ni pan, ni papa, ni nada de estas cosas, sino que te vas a consumir tu postre.
Y la mejor recomendación del postre es que casi que cuando ya tengas clarísimo lo que quieres de postre y cuando hayas comido tu comida, pidas de una vez el postre en el restaurante, o si vas a consumir en tu casa, casi que terminas de comer y te lo comes de una. Como te estás saltando el paso de haberte comido la pasta, la papa, la yuca, el plátano, pues cómete el postre de una. ¿Qué pasa? Algunas personas, por ponerte algún ejemplo, almuerzan entre la 1 y las 2 de la tarde, esperan un rato y por allá a las 4, a las 5 de la tarde es cuando dicen: "Mmm, rico un heladito, ¿no?" Y se comen el helado, cuando ya la fibra va a haber pasado en tránsito hace un rato. ¿Qué pasa? Entra el helado y cuando entra el helado, pues toda esa cantidad de glucosa y esa cantidad de fructosa de los azúcares van a estar como en un tobogán sin nadie que los controle y van a entrar derechito. Y el mismo helado, el mismo postre, cuando se consume cerca a unas fibras, el efecto que tiene sobre la glucosa y la insulina, el mismo helado, cuando se consume solo, el efecto es completamente distinto. Entonces, ¿cuál es la solución y la recomendación más inteligente? Que lo consumas pegado al momento en el que consumiste una gran cantidad de fibra. Eso va a tener un efecto diferente. Vuelvo y te repito, eso no quiere decir: "Ay, yo vi el video del doctor Jaramillo y a mí me quedó clarísimo que si me lo como así, no me voy a engordar, no me va a hacer nada en la diabetes, no va a tener ningún efecto y eso es como si no hiciera nada". No, esa cantidad de helado igual va a entrar a tu cuerpo. Si tienes diabetes, si tienes problemas metabólicos, pues no deberías estar consumiendo nada de esto. Lo que te estoy diciendo es que el efecto de las comidas y de la forma y de la manera como tú comes, dependiendo de los horarios, dependiendo de la forma, dependiendo del orden, hay muchas cosas que van más allá de simplemente lo que comes, porque también depende cómo lo balanceas, depende del orden, depende de la velocidad, depende de la masticación, depende de los horarios. Pero el tema de este video es explicarte cómo el orden y cómo cuando yo entiendo el orden, si no tengo problemas metabólicos, si no tengo ningún problema grave, podría ese orden hacer que yo me pueda comer un postre y que el efecto sea completamente diferente. Sí. Entonces, cuando tú tienes esto claro y tú dices: "Ah, ok, ya tengo claro que me como mis vegetales con mi proteína y, oiga, doctor, ¿y las grasas?" Porque usted no me está hablando de las grasas. Ya sabes que la mejor forma de poner las grasas es o la grasa que trae tu proteína o la grasa que vas a poner dentro de tus vegetales, el aceite de oliva, el aguacate. Y eso también va a ayudar para eso. También va a ayudar a que los picos de insulina estén mucho más controlados. Entonces el momento en el que te vas a comer la batata, el camote, la papa, la yuca, el plátano, va a ser el efecto completamente distinto. Entonces recuerda, lo que estamos más pendientes no es del pico de glucosa porque muchas cosas pueden generar picos de glucosa. La cantidad de glucosa que va a entrar es exactamente la misma, pero el efecto que tiene sobre la insulina, que es a la larga lo que más nos ocupa, que eso entre como un tobogán y que genere un gran pico o que vaya entrando de una manera más controlada, eso sí tiene un gran efecto. Porque la insulina en exceso con el tiempo hace que generemos más acumulación de grasa, hace que las hormonas de las que depende la saciedad y el hambre cambien, haciendo que cada vez queremos comer más, hace que formemos más grasa, hace que aumentemos los niveles de triglicéridos, hace que se genere inflamación vascular. La insulina es absolutamente necesaria, pero en las cantidades que es absolutamente necesaria. Grandes producciones de insulina en el tiempo hacen que el cuerpo se vuelva fácilmente resistente a la insulina y eso es lo que termina haciendo muchos problemas metabólicos y llevando a que las personas generen obesidad y o que generen diabetes tipo 2. Entonces, uno prestarle atención a algo tan sencillo, a lo mismo que te estás comiendo, pero empiezas con tu ensalada poniéndole buen vinagre para que el vinagre también te ayude a ralentizar la velocidad de asimilación de la glucosa y eso lo vas a mezclar o lo vas a comer simplemente cogiendo un bocado de acá, un bocado de aquí con, no sé, con un salmón que preparaste de una manera deliciosa y al final dices: "Bueno, me quiero comer un cuartico de mi plato de arroz integral". Cuando hiciste eso, ¿esa comida vas a comer postre? No. O dices: "Uy, no, pero yo de pronto sí quiero comerme un poquito de un postrecito que tengo, entonces voy a dejar el arroz a un lado e inmediatamente terminé de comer, ya tengo listo mi postre y me lo voy a comer". Y cuando hacemos eso y cuando tú lo vas entendiendo, vas a darte cuenta que el efecto es completamente distinto. No te estás privando de nada, no te estás obsesionando, estás aprendiendo de una manera lógica y científica a
a cómo puedes manejar las cosas de una manera complementaria o de una manera diferente comiéndote lo mismo. ¿Qué enfermedades va a servir para esto? Diabetes tipo 2, todo lo que hace la resistencia a la insulina, la obesidad, el sobrepeso, la enfermedad cardiovascular, el síndrome metabólico y todas las variables y todos los acompañamientos, hipertensión arterial, síndrome de ovario poliquístico, de hígado graso, no alcohólico, ansiedad por la comida y los antojos para el azúcar. Por eso es que desmentir mitos o tumbar mitos es importante, porque entonces ¿cuáles son esos mitos que nos hacemos? Y es que el orden en el que comas no importa y que solo importan las calorías. No, no es cierto. La forma como comes sí tiene un impacto. Comer carbohidratos primero te va a dar muchísima más energía. Sí, si lo que estás buscando es comerte carbohidratos de rápida asimilación porque vas a salir a correr inmediatamente una carrera. Ahí sí, pero en el día a día no, antes lo que puedes hacer es después generarte una caída. Solo importa qué comes, no cuándo ni cómo lo comes. Eso tiene sus variables. Tampoco quiero que te obsesiones en que tienes que tener un orden perfecto y si no vas a tener un impacto malo. No, pero empezar por los vegetales con la proteína sí puede tener algo positivo. Y entender el orden, especialmente hacia cosas como lo que te dije de el postre, de pegarlo a la comida y hacerlo mucho más cercano, eso tiene un buen efecto. Otro mito, y es que los carbohidratos cuando se dejan al final de la comida es cuando más pueden afectar los carbohidratos almidonados porque es cuando el cuerpo los coge todos. No, ya sabes que si se hace cerquita al momento de las fibras es todo lo contrario. Que el orden de los alimentos solo importa si tienes diabetes. Pues a una persona que tiene diabetes le debería importar. Le debería importar bastante qué comer, cómo balancearlo, los momentos para comer y los momentos en el día para comer. A veces se piensa que iniciar con la proteína es mejor que la fibra. Yo creo que no se trata de cuál es más importante. Lo más importante es que esos dos estén pegados y que estén cerca. Entonces, amigos, planificar las comidas con anticipación, uno pensar qué es lo que va a comer, a mí me parece que es algo importante. Siempre tener en cuenta que comas lo que comas, ten un plato de vegetales listo. Si tienes problemas metabólicos, esto cobra mucho más importancia. Si no, pues tiene una importancia, pero digamos que no tienes que estarlo pensando de una manera tan rigurosa. Si un día lo hiciste bien, si un día no lo hiciste, no pasa absolutamente nada. Pero lo que sí quiero que sepas es que cuando empezamos de esta manera y lo llevamos en el día a día de una manera tranquila, sencilla, entendiendo que si comemos así, vamos a tener un efecto mejor, un efecto un poco más positivo hacia nuestros alimentos. Y si tienes un problema metabólico, va a ser incluso mejor. Creo que es algo que no nos cuesta ningún trabajo y creo que es algo que es muy sencillo de hacer y que vuelvo y te repito, es comer exactamente lo mismo, solo que meterle un poquito de ciencia y meterle un poquito de piense, como dicen, hacia cómo yo puedo optimizar esto para yo tener el mejor beneficio. Como seguramente tú quieres tener más beneficio para otras personas, pues ya sabes que lo mejor que puedes hacer es compartir este video con tus contactos. Antes de que te vayas, quiero invitarte a que te suscribas al canal y que actives la campanita para que siempre que hagamos un video nuevo, tú seas la primera persona que se entere. Te mando un abrazo enorme. Gracias y hasta la próxima.